Cuando realizamos el análisis de mallas, no solamente nos vamos a encontrar con fuentes de voltaje, también existen circuitos en los que hay fuentes de corriente. Te voy a enseñar qué hacer en estos casos. Primero vamos a resolver el circuito. Tenemos 3 mallas, por lo tanto va a haber 3 corrientes de mallas girando todas en dirección de las manecillas del reloj. Analicemos la malla 1. Analizamos primero todo lo propio de I1. Tenemos las cargas de 40, 1 y 3 ohms, multiplicando la corriente I1. Si se preguntan por qué multiplica la corriente, es por la ley de Ohm, que dice que voltaje es igual a corriente por resistencia, y nuestro análisis de mallas igual a voltajes a voltajes. Ahora vamos a analizar las cargas en las que interviene I2 respecto a I1. Aquí solamente está la carga de 40 ohms, que multiplica a I2. Y como ya dijimos, si estamos analizando la malla 1, las corrientes de las otras mallas respecto a la malla que estamos analizando siempre van a ser negativas. Para terminar con la malla 1, igualamos nuestra ecuación a la fuente de voltaje que haya en la malla. Recuerden, si sale por el positivo de la fuente, entonces se va a escribir como positivo, y si sale por el negativo de la fuente, se va a escribir como negativo. En este caso es más 40 volts. Y así ya tenemos la ecuación de la malla 1. Ahora vamos a analizar la malla 2. Recuerden, siempre hay que analizar primero lo propio de la malla que estamos analizando. Propios de I2. Tenemos estas 4 cargas que está multiplicando a I2, y como es la corriente de la malla que estamos analizando, siempre va a ser positiva. En I1 respecto a I2 tenemos solamente la carga de 40 ohms. Como no es de la malla que estamos analizando, entonces lo vamos a escribir como negativo. Ahora está I3 respecto a I2, donde la única carga que existe es la de 4 ohms. Nuevamente, como no es de la malla que estamos analizando, la vamos a escribir negativa. Y para terminar con esta malla, vamos a igualar la ecuación a la fuente de voltaje, pero como no hay fuente de voltaje en esta malla, vamos a igualarlo a 0. Así ya tenemos la ecuación de la malla 2. Ahora veamos un poco la malla 3. Podemos observar que en esta malla existe una fuente de corriente. Estas fuentes de corriente no nos sirven en el análisis de mallas. Tenemos que ponerlas en circuito abierto, es decir, desconectarlas. Y después tenemos que crear una ecuación a partir de esta acción. La ecuación se crea a partir de la dirección en la que está yendo nuestra fuente de corriente. Aquí tenemos la fuente de corriente que está yendo hacia arriba, y nuestra corriente I3 está yendo en sentido contrario, hacia abajo. Por ello se toma I3 como negativo, igualándolo al valor de la fuente de corriente que tenemos. Vamos a entender mejor cómo se crean estas ecuaciones eliminando las fuentes de corriente con otro ejemplo. En este circuito tenemos 2 mallas y una fuente de corriente entre ellas. Obviamente tenemos que cortocircuitar nuestra fuente de corriente y crear la ecuación a partir de ella. Para que sea más fácil de entender, primero pongamos el igual a 1 ampere, que es el valor de la fuente de corriente. Y del otro lado solamente tenemos que ver las direcciones de las corrientes. Y 1 va en el mismo sentido que la fuente de corriente, por eso la vamos a tomar como positivo. E I2 va en sentido contrario al de la fuente, y por eso lo vamos a tomar como negativo. Entonces la ecuación queda I1 menos I2 es igual a 1. Se ve muy sencillo trabajar con fuentes de corrientes porque en realidad lo es. Volviendo al circuito inicial, ya tenemos todas las ecuaciones que necesitábamos. Ahora ya podemos calcular los valores de las corrientes. Si no tienes una calculadora que resuelva sistemas de ecuaciones lineales o matrices, y tampoco quieres hacer estas ecuaciones a mano, te recomiendo que descargues la aplicación de Mathematics en la Google Play. Estos son los valores de cada una de las corrientes de malla. Si te puedes fijar, todas las corrientes tienen valores negativos. Ese signo de menos significa que la corriente que propusimos al principio del problema no es la correcta. Y en realidad las 3 corrientes de malla van en dirección opuesta al sentido del reloj. Así concluimos con el análisis de este circuito y con este video. Espero que te haya sido de ayuda. Deja tu comentario, suscríbete y dale me gusta.